Mis propios hijos me sacaron de la mesa de Navidad. Dijeron que yo estorbaba, que mi presencia incomodaba a las nueras. Pero cuando descubrí lo que le hicieron a mi jubilación y al terreno que mi difunto esposo dejó, entendí que nunca fui madre para ellos. Yo era solo una firma conveniente. Deja en los comentarios desde qué país estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. La frase salió de la boca de mi hijo mayor, como si me estuviera avisando que iba a llover. Mamá, en Navidad toda la familia se va a reunir, pero usted no se va a sentar en la mesa principal. Yo tenía la bolsa del mandado en la mano. Acababa de llegar del mercado, con las piernas doliéndome de esa forma que duele cuando uno pasa de los 70. Me quedé parada ahí, en medio de la cocina de la casa, que yo misma ayudé a levantar ladrillo por ladrillo, sintiendo cómo se me iba la sangre del rostro. Esperé que se riera, que dijera que era una broma de mal gusto, pero Roberto solo abrió el refrigerador y sacó una cerveza. Ni siquiera me miró bien. Yo me quedé ahí sosteniendo esa bolsa con jitomates, cebolla y un trozo de carne que había comprado pensando en hacerle ese guisado que tanto le gustaba. El pecho se me apretó de una forma que no era solo tristeza, era humillación. ¿Cómo dices, hijo? Mi voz salió bajita, casi un susurro. Él le dio un trago a la cerveza antes de responder, todavía sin darme la cara. Patricia cree que es mejor así. Ella va a hacer algo más elaborado este año, ya sabes cómo es. Vendrá gente importante, clientes de su despacho. Usted puede comer en la cocina, estará más a gusto. Más a gusto. En la cocina, de mi propia casa, porque esa casa todavía era mía. Todavía estaba a mi nombre, incluso después de que Roberto me convenció de que él y su familia vivieran ahí. Es solo temporal, mamá, en lo que nos acomodamos. Eso había sido hace 4 años. Yo me había pasado a la parte de atrás, a ese cuartito que antes era la bodega, y dejé que ellos ocuparan el resto, porque era mi hijo, porque la familia se apoya, porque yo crecí aprendiendo que una madre no le niega nada a sus hijos. Puse la bolsa sobre la mesa despacio, como si un movimiento brusco pudiera romper algo dentro de mí que aún seguía entero. ¿Y Marcos? Pregunté, tratando de que no se me quebrara la voz. Marcos era mi hijo más chico, siempre fue más cariñoso, más presente. O eso pensaba yo. Roberto se encogió de hombros. Marcos está de acuerdo. De hecho, él fue quien lo sugirió. Dijo que usted a veces dice cosas frente a la gente que incomodan. Aquello fue como una bofetada. Incomodan. Yo incomodaba a mis propios hijos por existir, por hablar, por estar viva. Yo había sacado adelante a esos 2 muchachos sola después de que mi esposo murió. Neto falleció cuando Roberto tenía 15 y Marcos 12. Un infarto fulminante. Ni tiempo dio de decir adiós. Me quedé viuda a los 42 años, sin oficio, sin haber terminado la escuela, pero con 2 hijos que criar y una casa que mantener. Trabajé haciendo aseo, de cocinera, planchando ajeno. Me levantaba a las 4 de la mañana y regresaba a las 9 de la noche. Mis manos se llenaron de callos, mi espalda se encorvó, pero a mis hijos nunca les faltó comida. Y ahora, 73 años después, me estaban corriendo de la mesa de Navidad. No lloré frente a él. Aprendí hace mucho a no llorar frente a quien te lastima, porque la lágrima se vuelve arma en manos de gente sin corazón. Agarré la bolsa y empecé a guardar el mandado. Roberto se quedó ahí un rato más, bebiendo su cerveza como si nada, y luego se salió sin decir ni buenas tardes. Cuando oí que la puerta azotó, me senté en la silla vieja de la cocina y dejé que las lágrimas cayeran. No era solo la humillación de la Navidad, era todo lo de atrás. Las indirectas de Patricia sobre que gastaba mucha agua al bañarme. Los comentarios de Jessica, la esposa de Marcos, sobre que mi ropa vieja daba vergüenza cuando había visitas. La forma en que me hablaban, como si fuera una niña estorbosa, como si les quitara el espacio. Pero me lo tragaba porque eran mis hijos, porque los amaba, porque pensé que la familia era eso, aguantar, perdonar, quedarse callada. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en el cuartito apretado viendo el techo, pensando en todo lo que había hecho por esos muchachos. Las noches que me quedé en vela cuando tenían fiebre,
los zapatos que dejé de comprarme para poder pagarles los útiles, las veces que comí solo arroz con huevo para que ellos tuvieran carne en su plato. Y entonces me acordé de algo que se había quedado olvidado en el fondo de mi cabeza por años: el terreno. Cuando Neto murió, dejó la casa y un terreno allá en el estado de Hidalgo, cerca de donde él creció. Era un pedazo de tierra bueno, con agua, cercado. En ese entonces no valía casi nada. Estaba lejos de la civilización, un lugar olvidado. Pero en los últimos años, la zona había crecido. Pasaron una carretera nueva cerca y la gente había empezado a buscar terrenos por allá. Yo nunca le había movido a eso. El terreno se quedó ahí, pagando un predial bajito, sin usarse. Pero era mío. Estaba a mi nombre. O al menos eso creía. Porque de repente, acostada en ese cuarto oscuro, me entró una duda helada. ¿Seguirá estando a mi nombre? A la mañana siguiente, salí temprano. No le dije nada a nadie. Tomé el camión hasta el registro público en el centro de Querétaro, ese edificio viejo con olor a papel guardado y humedad. La muchacha que me atendió fue amable, me ayudó a buscar. Le di mi CURP, esperé a que tecleara. ¿Qué propiedades desea consultar?, me preguntó. Todas las que estén a mi nombre. Mi corazón latía rápido. Ella dio unos clics, frunció el ceño. Aquí me aparece solo una propiedad, una casa aquí en la ciudad. Y un terreno en Hidalgo, ¿no? Debería haber un terreno. Buscó de nuevo, más despacio. No aparece nada. ¿Cuándo se registró? Hace más de 30 años. Hizo otras búsquedas. Luego me miró con una expresión que mezclaba lástima y preocupación. Hubo una transferencia hace 2 años. El terreno ya no está a su nombre. Sentí que el piso se me abría. ¿Cómo que transferencia? Yo no firmé nada. Aquí dice, donación para... Miró la pantalla. Roberto Silva Santos. ¿Es pariente suyo? Mi hijo. Mi hijo mayor me había quitado el terreno, sin avisarme, sin pedirme permiso, sin que yo firmara nada consciente. ¿Tiene la fecha?, pregunté con la voz temblorosa. 12 de marzo de 2023. Me acordé de ese día. Roberto me había llevado a una notaría diciendo que necesitaba actualizar unos papeles de la casa, algo del predial. Yo firmé unas hojas sin leer bien, confiando en él, porque era mi hijo, porque una madre confía. Y él me había robado. Salí del registro caminando chueco, con la vista nublada. La gente pasaba a mi lado en la calle, apurada, cada quien con su vida. Y yo estaba ahí, una vieja engañada por su propia sangre. Me senté en una banca de la plaza porque las piernas ya no me daban para más. Me quedé ahí no sé cuánto tiempo, viendo a las palomas, viendo a los niños jugar, viendo cómo el mundo seguía mientras el mío se derrumbaba. Cuando regresé a la casa, Patricia estaba en la sala con una amiga, tomando vino blanco, riéndose fuerte. Me vio pasar y ni me saludó. Me fui directo a mi cuarto, cerré la puerta y me senté en la orilla de la cama. Y ahí fue cuando me llegó el coraje. No ese coraje caliente que te hace gritar. Era un coraje frío, calculado, que quemaba por dentro pero no sacaba flama. Me habían robado, humillado, tratado como basura. Mis propios hijos, la gente que más amé en la vida, por quienes sacrifiqué todo. Abrí el cajón del buró. Ahí adentro, guardado en una cajita vieja de medicinas, estaba mi dinero. Toda mi jubilación que recibía la ahorraba casi toda. No gastaba en tonterías, no tenía vicios, ni lujos. Juntaba. No sabía bien para qué, pero juntaba. Tenía ahí unos 7,000 pesos en efectivo. Conté billete por billete. Era poco, pero era mío, ganado con mi trabajo, con mis años de chingar. Y nadie me iba a quitar eso también. Agarré mi celular viejo, ese que Marcos me dio cuando cambió el suyo, y busqué un nombre que había anotado en una hoja de cuaderno meses atrás. Doña Marina, una señora que conocí en la fila de la clínica del IMSS, me había dado el contacto de un abogado que atendía a gente mayor y cobraba lo justo. Marqué. Un hombre contestó con voz calmada. Despacho del licenciado Paulo Enríquez. Buenas tardes, mi nombre es Catalina. Necesito un abogado. Al día siguiente,
Me senté frente al licenciado Paulo Enríquez en una oficina chica pero limpia, con estantes llenos de libros gruesos y olor a café viejo. Era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso y mirada atenta. Me ofreció agua, acercó su silla y dijo: «Cuénteme todo, doña Catalina, sin prisas». Y le conté. Le conté del terreno que desapareció de mi nombre, de las firmas que puse sin saber que estaba firmando, de la Navidad de la que me corrieron, de las humillaciones de diario. La voz se me quebró unas cuantas veces, pero no lloré. Ya no iba a llorar por ellos. El licenciado escuchó todo anotando en silencio. Cuando terminé, suspiró profundo. «Usted fue víctima de abuso de confianza, por lo menos. Podría ser hasta fraude o estelionato, dependiendo de cómo se hizo esa transferencia». Sentí que el corazón se me aceleraba. Pero es mi hijo. Y eso hace el delito más grave, doña Catalina, no menos. Me explicó que podía meter una demanda para anular la donación, que había señas de que me engañaron para firmar. Me habló de investigaciones, de juntar pruebas, de los caminos legales, y luego me hizo la pregunta que más miedo me daba responder. «¿Usted quiere llevar esto hasta las últimas consecuencias?» Me quedé callada. Demandar a mi propio hijo, ir contra mi carne y mi sangre. Todo en mí decía que no, que una madre no hace eso, que la ropa sucia se lava en casa. Pero luego me acordé de la voz de Roberto diciendo que yo iba a comer en la cocina. Me acordé del terreno robado. Me acordé de cada desprecio, de cada vez que me trataron como un estorbo. «Sí», respondí. «Sí quiero». Él asintió. «Entonces vamos a empezar. Pero prepárese, doña Catalina. No les va a gustar nada, y esto se puede poner feo». «Ya está feo», le dije. «Ahora solo puede ponerse verdadero». En los días siguientes, el abogado me pidió documentos. Le llevé todo lo que tenía: acta de matrimonio, acta de defunción de Neto, recibos viejos del terreno, todo guardado en una caja de zapatos. El licenciado también me pidió que tratara de grabar conversaciones, de guardar mensajes, cualquier cosa que demostrara cómo me trataban. Empecé a poner atención de otra manera. Cuando Patricia decía algo grosero sobre que yo gastaba mucha luz en el cuarto, lo anotaba. Cuando Jessica ponía los ojos en blanco porque se me olvidó cerrar el zaguán, lo anotaba. Cada falta de respeto se volvió un registro. Una tarde, Roberto llegó a la casa y me llamó a la sala. «Mamá, tenemos que hablar». Estaba serio, pero no nervioso. Se sentó en el sofá como quien va a dar una noticia importante. «Es sobre el terreno». Mi corazón se disparó. ¿Ya sabía que lo descubrí? «¿Qué terreno?», fingí. Suspiró como si estuviera tratando con una niña terca. «El de Hidalgo, el que dejó mi papá. Sí se acuerda, ¿verdad?» «Sí me acuerdo». «Bueno, pues lo pasé a mi nombre hace un tiempo. Usted firmó allá en la notaría, ¿se acuerda?» Me mordí la lengua para no explotar. «¿Y por qué hiciste eso?» Abrió las manos como si la respuesta fuera obvia. «Porque usted ya está grande, mamá. Esas cosas de papeles, del predial, de la burocracia, es mejor que las lleve alguien que esté bien de la cabeza. Y yo soy su hijo. Es lo justo». Justo. Me había robado mi propiedad y le parecía justo. «¿Y si yo llego a necesitar ese terreno?», pregunté bajito. Roberto soltó una carcajada. «¿Necesitarlo para qué, jefa? Usted vive aquí, no paga renta, tiene comida, tiene techo. ¿Qué más quiere?» «Respeto», le dije mirándolo fijo. «Quiero respeto». Se quedó callado un momento. Luego se levantó, fastidiado. «Usted se está volviendo muy difícil, mamá. Siempre fue tan tranquila y ahora sale con esas ideas. Ha de ser cosa de la edad». Y se fue. Cosa de la edad. Como si tener dignidad fuera demencia. Saqué mi celular y le mandé un mensaje al licenciado Paulo contándole la charla. Me contestó rápido. «Perfecto. Eso ayuda mucho. Él está admitiendo la transferencia y queda claro que no hubo un consentimiento real de su parte. Siga anotando todo». Los días pasaron y llegó diciembre. La casa se llenó de adornos navideños. Patricia contrató a una decoradora, puso luces carísimas en la fachada y un árbol enorme en la sala. Yo ayudaba en lo que podía, limpiando, acomodando, porque aún humillada,
Todavía tenía esa costumbre tonta de querer ser útil. Una tarde, Jessica y Patricia estaban en la cocina platicando. Pasé por agua y oí sin querer. O tal vez no fue tan sin querer. ¿Ya confirmaste que no se va a sentar en la mesa? Era la voz de Jessica. Ya. Se queda en la cocina. La verdad es mejor así. Come con la boca abierta, da pena ajena. Se rieron. Una risa bajita, cruel. Sentí que la cara me ardía de vergüenza y de rabia, pero no dije nada. Solo llené mi vaso y me regresé al cuarto, con cada paso pesado como si cargara piedras. Me senté en la cama y lloré. Lloré calladita, mordiéndome la mano para no hacer ruido. Porque duele mucho que te desprecie la gente que tú pariste, que amamantaste, a la que le enseñaste a caminar. Duele de una forma que no hay palabras para explicarlo. Pero en medio del llanto me vino una claridad. Yo iba a estar en su Navidad, pero no me iba a quedar callada. La semana de Navidad, el licenciado Paulo me llamó. Doña Catalina, ya quedó la demanda. Pedimos anular la donación y que se investigue el abuso de confianza. El actuario va a notificar a su hijo en estos días. Se me apretó el corazón. ¿Va a ser antes de Navidad? Probablemente el día 23. 2 días antes de Navidad. Roberto iba a recibir el papel y se iba a armar la de Dios es Padre. Pero yo estaba lista. O eso creía. El 23 de diciembre, yo estaba en el patio colgando ropa cuando oí el grito. ¡Mamá! Era Roberto, saliendo de la casa con un papel en la mano y la cara roja de coraje. ¿Qué es esto?, gritó agitándome el papel frente a los ojos. Yo ya sabía qué era. La notificación. Es lo que parece, respondí calmada, mucho más calmada de lo que me sentía. ¿Me demandaste? Estaba incrédulo. ¿Demandar a tu propio hijo? Tú le robaste a tu propia madre, le contesté. Estamos a mano. Se puso pálido, luego rojo otra vez. Yo no robé nada. Ese terreno no vale un peso. Entonces devuélvelo. Silencio. Un silencio pesado, espeso. Roberto apretó los dientes. Usted está loca. Se le están barriendo las cabras. No estoy loca, hijo. Estoy cansada de que me vean la cara. Patricia se asomó por la cocina. ¿Qué son esos gritos? Roberto le enseñó el papel. Mi mamá me demandó. Quiere quitarme el terreno. Patricia me miró con puro desprecio. ¿Entonces es eso? ¿Quiere ese terreno mugroso? Qué ambiciosa es usted, Catalina. Siempre supe que tenía ese lado. ¿Qué lado?, pregunté. El de interesada. Ve que su hijo prospera y le da envidia. Esa mujer tenía el descaro de decirme interesada viviendo en mi casa, comiendo de mi comida y aprovechándose de mí desde hace 4 años. Me reí. No fue una risa alegre, fue la risa de alguien que perdió la fe en la gente. Prosperando con lo que es mío, ¿verdad, Patricia? ¡Qué bonita prosperidad! Ella dio un paso hacia adelante, pero Roberto la detuvo. Ya basta, mamá, va a cancelar eso ahorita mismo. No voy a cancelar nada, dije firme. Voy a llegar hasta el final. Usted ni tiene dinero para abogados. Sonreí. Sí tengo. Ahorré mi jubilación todos estos años, mientras ustedes pensaban que yo era demasiado tonta para defenderme. Roberto se quedó callado, procesando. Luego dijo despacio, con tono peligroso. ¿Entonces quiere guerra? Que así sea. Pero no va a pisar esta casa en Navidad. No se va a sentar en nuestra mesa. No va a respirar el mismo aire que nosotros. Esta casa es mía, dije bajito. Él soltó una carcajada amarga. Pero el que vive aquí soy yo. Y le voy a hacer la vida un infierno, mamá. Se va a arrepentir. No le contesté. Le di la espalda y me metí a mi cuartito. Le eché llave a la puerta y me senté en la cama temblando. No de miedo, de rabia, de libertad, porque por fin había hecho lo que debía haber hecho hace años. Me había defendido. La mañana del 24 de diciembre, víspera de Navidad, desperté con música a todo volumen. Eran las 7 de la mañana. Patricia había puesto villancicos de esos en inglés a todo lo que daba. Yo sabía que era a propósito, para molestarme, para enseñarme quién mandaba. Me levanté, me lavé la cara y me vestí. No les iba a dar el gusto de verme derrotada.
Salí del cuarto y fui a la cocina. Roberto estaba desayunando con cara de pocos amigos. Cuando me vio, volteó la cara. Agarré mi taza, me hice mi café y me senté en la mesita chiquita de la esquina. El ambiente estaba pesado, como si el aire fuera de plomo. Patricia entró con una lista en la mano. Catalina, ya que se va a quedar por aquí, aproveche y lave los trastes que quedaron de anoche. Y luego le pasa el trapo a la sala. Ni me miró, soltó la orden y se fue. Pude haber discutido. Pude haber gritado que esa era mi casa, que yo no era su sirvienta, pero no iba a desperdiciar mis fuerzas. Lavé los trastes en silencio, limpié la sala, hice todo lo que mandó, porque estaba guardando energía para lo que importaba, mi demanda, mi justicia. Durante el día, la casa se fue llenando de gente. Primero llegó Marcos con Jessica y sus 2 hijas chiquitas, mis nietas. Las niñas corrieron hacia mí y me abrazaron. ¡Abue! Se me apretó el corazón. Ellas eran inocentes, no tenían la culpa de sus padres. Las abracé fuerte, les di un beso y les pregunté por la escuela. Jessica luego jaló a las niñas. Vengan, vamos a ver el árbol que puso su tía Patricia. Y me lanzó una mirada fría como diciendo, ni te acerques. Marcos ni me saludó. Pasó de largo como si yo fuera un mueble viejo. Luego llegaron los cuñados, primos, amigos del trabajo de Roberto. La casa se puso alegre, ruidosa, y yo ahí en mi rincón, invisible, esperando. Me quedé en el cuartito toda la tarde. De vez en cuando salía al baño y los veía riendo, brindando, festejando. En la sala estaba la mesa enorme, ya puesta con mantel bonito, platos caros y copas de cristal. Y en la cocina, una mesita simple con una silla. Mi lugar. A las 7 de la noche Patricia tocó a mi puerta. Catalina, la cena ya está. Puede comer ahorita en la cocina antes de que nos sentemos los demás. Respiré hondo. Yo voy a cenar con ustedes. Se rió. No, no va a cenar con nosotros. Ya se lo explicamos. Me levanté y agarré mi bolsa de mano donde tenía el celular. Patricia, esta casa está a mi nombre. Los papeles lo prueban. Me voy a sentar en mi mesa. ¿Su mesa? Se cruzó de brazos. Usted ya no tiene nada aquí, y si insiste, la sacamos ahorita mismo a la calle. Salí del cuarto y me fui a la sala. Todo el mundo estaba ahí, sentado, esperando a que empezara la cena. Roberto en la cabecera, Patricia al lado, Marcos y Jessica, los niños, los invitados. La mesa llena de comida que yo misma había ayudado a preparar. Me quedé parada ahí en la entrada. Todos dejaron de hablar y me miraron. «Mamá», dijo Roberto con voz fastidiada, «ya hablamos de esto. Solo quiero cenar con mi familia en Navidad», dije simplemente. Jessica suspiró fuerte. «Ya va a empezar otra vez». Uno de los invitados, un señor que yo no conocía, miró confundido. «¿Cuál es el problema de que se siente?» Roberto forzó una sonrisa. «Es que mi mamá tiene unos problemitas. Se confunde. Preferimos que esté más tranquila en otro lado. Problemas. Confundida. Me estaba haciendo pasar por loca frente a extraños. Sentí que se me cerraba la garganta, pero no iba a llorar. Ahí no. No tengo ningún problema, Roberto. Solo quiero lo que es mío. Mi lugar. Mi dignidad». Patricia se levantó furiosa. «Ya basta, Catalina. Está siendo ridícula. O se va a su cuarto o se larga de la casa ahorita». «No me voy a salir de mi casa», dije firme. «¿Su casa?» Marcos habló por primera vez, con la voz llena de desprecio. «Usted no paga ni un peso aquí. Los que mantenemos esta casa somos nosotros». Lo miré, a ese hijo que cargué en mis brazos de bebé, al que arrullé para que durmiera, al que protegí de todo, y me miraba como si yo fuera nada. No pago porque no me dejan, pero el nombre en la escritura es el mío, y ustedes lo saben. Se hizo un silencio sepulcral. Roberto se levantó despacio. «Mamá, última oportunidad. ¿Se va a la cocina o se va a la calle?» Mi corazón latía a 1000, pero no iba a ceder. Esta vez no. Aquí me quedo. Le hizo una seña a Marcos.
Los dos vinieron hacia mí. Retrocedí asustada. ¿Qué van a hacer? La vamos a poner donde debe estar, dijo Roberto frío. Me agarraron de los brazos, no con violencia bruta, pero sí con mucha fuerza. Me arrastraron hasta la cocina mientras yo trataba de soltarme. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme!, grité, pero nadie en la sala se levantó a ayudarme. Nadie dijo nada, solo miraban. Me aventaron en la silla de la cocina. Roberto me señaló con el dedo. Quédese callada, y si hace más escándalo, le juro que la meto a un asilo hoy mismo. Se regresaron a la sala y cerraron la puerta de la cocina. Me quedé ahí sentada, temblando, oyendo cómo se reían del otro lado de la puerta. Oí el sonido de las copas brindando, de las pláticas alegres, del feliz Navidad. Y yo ahí, sola, en la cocina, a oscuras. Saqué mi celular. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlo. Pensé en llamar a la policía, pero ¿para decir qué? Que mis hijos no me dejaron sentarme a la mesa. Pensé en llamar al licenciado Paulo, pero era Nochebuena. Debía estar con su familia. Entonces hice lo único que podía hacer. Empecé a grabar. Puse la grabadora del celular y dejé que grabara todo. Sus risas, la fiesta, yo sola en la cocina. Pruebas. Necesitaba pruebas. Estuve ahí 1 hora, tal vez 2. No probé bocado. Tenía el estómago revuelto, hasta que oí que la puerta de la cocina se abría. Era mi nieta más grande, Sofía, de 8 años. Me miró con los ojos muy abiertos. «Abuelita, ¿por qué estás aquí solita?» Su voz de niña, inocente. «Porque los adultos así lo decidieron, mi vida. Pero es muy triste. ¿No quieres comer con nosotros?» «Sí quiero, hija. Pero no me dejan». Se quedó confundida. Jessica se asomó por la puerta. «Sofía, ven para acá, deja a tu abuela». «Pero mamá, mi abue está solita». «Está castigada. Vente. Castigada». Yo, una mujer de 73 años, estaba castigada por exigir respeto. Sofía se salió y la puerta se cerró otra vez. En esa cocina fría y oscura, tomé una decisión. Ya no iba a esperar el proceso. Ya no iba a tratar de platicar. Ya no iba a rogar por migajas de cariño. Iba a hacer lo que tenía que hacer. Proteger lo mío y salir de ahí con mi dignidad, aunque doliera. Agarré el celular y le mandé un mensaje al licenciado Paulo, aunque fuera Navidad. Me encerraron en la cocina. Tengo una grabación. Necesito salir de esta casa. Ayúdeme. No esperaba respuesta, pero llegó a los 5 minutos. Mañana no, pero el día 26, a primera hora, usted sale de ahí. Aguante firme. No está sola. No estaba sola. Esas palabras me dieron la fuerza para pasar la noche. Dormí poco esa noche de Navidad, o más bien, no dormí nada. Me quedé acostada en el cuarto apretado escuchando los ruidos de la casa hasta tarde. Gente riendo, música, el chocar de los vasos. Cuando por fin hubo silencio, debían ser como las 3 de la mañana. El silencio pesaba más que el ruido. Me levanté con el sol. Era Navidad, pero no se sentía así, al menos para mí. Me arreglé, hice un bulto con algo de ropa, los papeles que había guardado y mi dinero. No era una fuga, era una preparación. Si el 26 me iba a ir, tenía que estar lista. Salí del cuarto despacio. La casa estaba callada. Todos seguían durmiendo después de la fiesta. Fui a la cocina y me hice un café. La mesa de la cena todavía estaba a medias en la sala, con platos sucios por todos lados y sobras de comida. Patricia me iba a poner a limpiar todo, como siempre. Pero hoy no. Me senté con mi taza y esperé. Esperé a que amaneciera bien, a que la casa despertara. Cerca de las 10, Marcos apareció soñoliento, en bermudas y playera arrugada. Me vio en la cocina y puso mala cara. «Buenos días», le dije. Gruñó algo y se fue directo al refrigerador. Sacó el jugo y tomó directo del bote. Antes yo lo regañaba, le pedía que usara un vaso. Hoy no dije nada. Ya no era mi niño. Era un extraño que vivía en mi casa. «¿Todavía sigue de berrinchuda, jefa?», preguntó sin mirarme. «No es berrinche, Marcos. Es justicia». Soltó una risa corta. «Justicia. Demanda a su propio hijo y le llama justicia. Él me robó.
Él organizó las cosas. Usted no entiende nada de eso, mamá. Mejor quédese quieta antes de que pierda todo. Esa amenaza velada me heló la sangre. ¿Perder qué? Ya perdí todo. Perdí a mis hijos. Perdí mi lugar. Perdí mi respeto. ¿Qué más puedo perder? Marcos me miró fijo. Por un segundo, solo un segundo, vi una chispa de duda en sus ojos, como si una parte chiquita todavía recordara que yo era su madre, pero se le pasó rápido. Usted ya perdió el juicio, eso es lo que pasa. Y se salió. El día se arrastró. Roberto y Patricia despertaron tarde, quejándose de la cruda. Nadie me dirigió la palabra a menos que fuera para mandarme a hacer algo. Limpia esto, lava aquello, guarda esto, como si fuera la gata. Hice todo en silencio. Ya no era por orgullo, era por estrategia. Tenía que aguantar hasta el 26. En la tarde sonó el timbre. Roberto fue a abrir. Oí voces en la puerta, una plática bajita. Luego regresó pálido. ¿Quién era?, preguntó Patricia. Un vecino, preguntando si todo estaba bien, si mi mamá estaba bien. Dijo que oyó gritos anoche. Patricia entornó los ojos. ¿Y qué le dijiste? Le dije que todo estaba bien, que mi mamá estaba un poco confundida, pero que estaba bien cuidada. Me miró con rabia. Por su culpa el vecindario va a empezar a chismear. ¿Por mi culpa?, dije bajito. Yo no hice nada más que existir. Existir es el problema, escupió Patricia. Debería darle vergüenza, Catalina. Debería estar agradecida. Le dimos techo, comida, y así paga, con demandas, con escándalos. Agradecida. Como si vivir en mi propia casa fuera un favor de ellos. Respiré profundo y dije lo más cierto que podía decir. La gratitud se gana con respeto. Y ustedes me faltaron al respeto hace mucho. Roberto golpeó la mesa. ¡Ya basta! No quiero oír su voz por hoy. Perfecto, dije levantándome. Yo tampoco quiero hablar con ustedes. Me regresé al cuartito y le eché llave. Me acosté en la cama y me quedé viendo al techo. Pensé en toda mi vida, en los años de trabajo duro, en las madrugadas que me despertaba para darles de comer a mi marido y a mis hijos antes de irme a trabajar, en las veces que no me compré ropa nueva para pagarles la colegiatura, en las noches que lloré de cansancio pero no me rendí. Y todo para llegar aquí, vieja, sola, corrida de la mesa de Navidad por mis propios hijos. Pero me acordé de otra cosa. Me acordé del día que murió Neto. Estaba acostado en el hospital, ya débil, sin mucho tiempo. Me apretó la mano y me dijo: «Catalina, tú eres fuerte, más fuerte que yo. Cuida a los muchachos, pero cuídate a ti también. ¿Me lo prometes?». Se lo había prometido. Pero no cumplí. Cuidé de mis hijos toda la vida y me olvidé de mí misma. Hasta ahora. Llegó la noche otra vez, y con ella un silencio pesado. Ya no había fiesta, ya no había gente, solo la familia. Y esa familia me quería invisible. El 26 amaneció nublado. Me desperté temprano, me arreglé y agarré mi bulto. A las 7 de la mañana en punto sonó mi celular. Era el licenciado Paulo. «Doña Catalina, buen día. Ya voy para allá. Quédese en la puerta de la casa. Llego en 20 minutos». «Gracias». La voz se me cortó de la emoción. «Gracias de verdad». Salí del cuarto con el bulto en la mano. Roberto estaba en la sala tomando café. Me vio y frunció el ceño. «¿A dónde piensa que va?». «Me voy», dije simplemente. «¿A dónde?». «A donde tenga paz». Soltó una carcajada. «¿Con qué dinero? Usted no tiene nada». «Tengo mi jubilación y tengo mi dignidad. Eso ya es más de lo que tú me puedes dar». Apareció Patricia. «¿Se está escapando?». «No me estoy escapando. Me estoy saliendo de mi casa». «¿Su casa?». Patricia se acercó. «Esta casa ya es nuestra. Usted es la que debió irse hace mucho». Oí un claxon afuera. Era el licenciado Paulo. Caminé hacia la puerta, pero Roberto me agarró del brazo. «Usted no va a ningún lado». Miré su mano en mi brazo. Luego lo miré a los ojos. «Suéltame». «No». «Suéltame, o pego un grito que va a oír toda la colonia». Dudó. Y en esa duda, jalé mi brazo y me salí. Caminé hasta el zaguán.
Lo abrí y ahí estaba el coche del abogado. Me subí rápido. Roberto salió hasta la reja gritando: «Se van a arrepentir, se va a quedar en la calle, se va a morir sola y nadie la va a llorar». Sus palabras eran cuchillos, pero ya no dejé que me cortaran más. El licenciado arrancó y nos fuimos. Miré por la ventana. Vi mi casa, esa casa que ayudé a construir, quedándose atrás. Vi a Roberto gritando en la reja. Vi a Patricia en la puerta con cara de triunfo. Y no sentí lástima, sentí libertad. El licenciado me llevó a un hotelito sencillo en el centro de Querétaro. No era de lujo, pero estaba limpio y seguro. Pagó 3 noches por adelantado y me dijo: «Doña Catalina, aquí se queda hasta que organicemos todo. No se preocupe por el dinero ahorita». Quise llorar de agradecimiento, pero me aguanté. «Le voy a pagar, licenciado. Tengo mi dinero. Ya sé que tiene, pero ahorita descanse. Mañana platicamos de lo que sigue». Se fue y me quedé ahí sola en el cuarto de hotel. No era grande, tenía una cama matrimonial, una mesita y una tele vieja. Pero era mío. Nadie me iba a mandar a hacer nada. Nadie me iba a humillar. Me senté en la cama y por fin dejé que las lágrimas salieran. Lloré todo lo que tenía guardado. Lloré por la familia que perdí, por el amor que di y no recibí de vuelta, por los años que desperdicié tratando de darle gusto a quien no me quería. Pero en medio del llanto sentí algo raro. No era solo tristeza, era alivio. Un alivio enorme de ya no estar en esa casa, de ya no aguantar miradas de desprecio, de no ser invisible. Por primera vez en años podía respirar. Me quedé en el hotel 3 días. El licenciado regresó con noticias. Logramos una medida cautelar. Su hijo no puede vender ni transferir el terreno hasta que acabe el juicio, y sobre la casa vamos a meter la demanda de reivindicación. Usted es la dueña legal. «¿Pero ellos viven ahí?», dije. «Sí, y van a tener que salirse o pagarle una renta justa a usted. La decisión es de ellos». El corazón me dio un vuelco. «Me van a odiar más todavía». «Doña Catalina», me miró serio, «ellos ya la odian. La diferencia es que ahora usted se está protegiendo». Tenía razón, ya no había marcha atrás. En los días siguientes, mi celular empezó a explotar. Mensajes de Roberto, de Marcos, de Patricia, de Jessica. Todos decían lo mismo, que era mala, ingrata, egoísta, que me iba a morir sola, que ninguno me iba a perdonar. Los leía y los borraba. No contestaba nada. Lo que tenía que decir, lo iba a decir en el juzgado. Una semana después, el licenciado me consiguió un lugar donde vivir. Era un pequeño departamento tipo estudio en una colonia más retirada, pero era lo que podía pagar con mi pensión. No tenía lujos, pero tenía paz. Me mudé con las pocas cosas que saqué: una maleta de ropa, mis papeles y mis recuerdos. El resto se había quedado atrás, y estaba bien. Aprendí a vivir sola de verdad. Me cocinaba, limpiaba mi rinconcito, veía la tele sin que nadie me reclamara. Iba al súper y compraba lo que yo quería. Dormía a la hora que quería. Era una libertad chiquita, pero era mía. Un mes después, Roberto se apareció en la puerta de mi departamento. No sé cómo consiguió la dirección. Estaba más flaco, con ojeras. Tocó y le abrí. «¿Mamá?». Su voz era bajita, casi ida. Me quedé parada en la puerta sin invitarlo a pasar. «¿Qué quieres, Roberto?». «Yo vine a platicar, a pedirle que quite la demanda». Me reí sin ganas. «Me quitaste de la mesa, me encerraste en la cocina, me robaste el terreno, ¿y ahora quieres que quite la demanda?». «Mamá, por favor, el abogado nos está pidiendo mucho dinero. Patricia se quiere divorciar. Todo se está cayendo a pedazos». Y quería que yo sintiera lástima. «Roberto, por primera vez en tu vida vas a tener que enfrentar las consecuencias de lo que haces. No te voy a salvar. Pero soy tu hijo. Y yo soy tu madre, pero eso no te detuvo para tratarme como basura». Cerró los ojos, respiró hondo. Cuando los abrió, tenía lágrimas. «Mamá, yo la regué. Sé que hice mal». Esas palabras que esperé toda la vida por fin llegaron, pero llegaron muy tarde. «Roberto,
Si me hubieras tratado con respeto, nada de esto hubiera pasado. Tú elegiste. Ahora aguántate. Se quedó ahí un rato más, tratando de convencerme, pero no cedí. Al final, se fue con la cabeza baja, y yo cerré la puerta sintiendo por primera vez que había hecho lo correcto. Pasaron los meses y el juicio avanzó. El juez dictó que Roberto tenía que devolver el terreno a mi nombre y pagar una multa por el abuso. Sobre la casa, se decidió que si querían seguir viviendo ahí, tenían que pagarme renta. Una renta justa. Roberto trató de apelar, pero perdió. La sentencia fue clara. Se había aprovechado de mi confianza y de mi edad para engañarme. El juez fue duro, dijo que era inaceptable que un hijo tratara así a su madre. Cuando me dieron la noticia, yo estaba en mi departamento haciendo de comer. El licenciado Paulo me llamó muy emocionado. «Doña Catalina, ganamos, todo. El terreno regresa a usted, la casa también, y tienen 30 días para desocupar o empezar a pagar renta». Me senté en la silla de la cocina y dejé que la noticia me asentara. Justicia. Por fin llegaba la justicia. No lloré de alegría, lloré de cansancio, de alivio, de dolor por haber tenido que llegar a ese punto. Porque en el fondo, yo no quería demandar a mis hijos. Yo quería que me amaran, quería que me respetaran, quería ser madre de verdad, no solo en el papel. Pero la vida no es lo que uno quiere, es lo que uno puede aceptar y cambiar. Roberto no pagó la renta. Prefirió salirse. Él y Patricia se mudaron a un departamento rentado más chico y más lejos. Marcos y Jessica también se fueron a vivir con los papás de ella. La casa se quedó vacía. El licenciado me sugirió, puede regresarse a vivir allá o puede rentarla y tener un dinerito extra. Lo pensé mucho. Esa casa tenía tantos recuerdos, buenos y malos. Neto y yo fuimos felices ahí, crié a mis hijos ahí. Pero también fui humillada ahí, corrida, despreciada. Decidí rentarla. No podía regresar. Todavía no. Quizás nunca. La rentó una familia joven, una pareja con 2 niños chiquitos. Pagaban puntual, la cuidaban bien. Y yo usaba ese dinero para vivir mejor, con más tranquilidad. Meses después, un día caluroso de marzo, estaba en el mercado cuando me topé con Marcos. Llevaba un carrito, con Jessica al lado. Me vieron y se quedaron parados. Yo también me detuve. Fue un silencio muy incómodo. Hasta que Marcos habló. «Hola, mamá». «Hola», respondí seca. Jessica me miró con coraje, pero no dijo nada. Marcos se veía más acabado, más cansado. ¿Cómo está? «Estoy bien. ¿Y tú?» «Pues ahí, pasándola». Miró al piso. «Mamá, yo...» Empezó, pero no terminó. Esperé, pero no siguió. Jessica jaló el carrito. «Vámonos, Marcos, ya es tarde». Se fueron y me quedé ahí parada a mitad del pasillo del súper, con mi carrito chiquito, sintiendo un hueco en el pecho. Porque una parte de mí todavía quería correr tras él, abrazarlo, perdonarlo todo. Pero otra parte, la que aprendió a respetarse, me dejó los pies bien plantados. Regresé a mi departamento. Guardé las cosas, me senté en el sillón viejo que compré en un bazar. Prendí la tele y traté de distraerme, pero no dejaba de pensar. ¿Había sido muy dura? ¿Debí perdonar? Entonces me acordé del día que me encerraron en la cocina. Me acordé de las risas, me acordé del terreno robado, y entendí que no había sido dura, había sido justa. Algún día, tal vez, ellos entenderían. Tal vez pedirían perdón de veras, no por miedo a la ley, sino con arrepentimiento real. Y ese día, yo decidiría si podía perdonarlos. Pero mientras, yo vivía. Me levantaba temprano, me tomaba mi café, hacía mis cosas. Descubrí que me gustaba bordar. Compré hilos, un aro, y me pasaba las tardes bordando servilletas y manteles. Vendía algunos en un mercadito de artesanías cerca de la casa. Era poco dinero, pero el gusto de crear algo bonito con mis manos era inmenso. Me hice amiga de doña Chonita, mi vecina. Ella también era viuda, también vivía sola. Nos tomábamos el cafecito juntas en la tarde,
Platicábamos, nos reíamos. Ella no sabía toda mi historia y yo no se la contaba. Pero era bueno tener compañía, sin juicios, sin reclamos. Aprendí que la soledad es diferente a estar sola. La soledad es cuando estás rodeada de gente pero nadie te ve. Estar sola es una elección y puede ser libertad. Pasado un año del juicio, una tarde de sábado, sonó mi celular. Un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Bueno? ¿Abue? Era la voz de Sofía, mi nieta. Se me apretó el corazón en el acto. ¿Sofía? Mi vida, ¿eres tú? Sí, abue. Yo le agarré el teléfono a mi mamá a escondidas. Quería hablar contigo. Sentí que se me cerraba la garganta. ¿Cómo estás, hija? Bien, pero te extraño mucho. Empezaron a caérseme las lágrimas. Yo también te extraño, mi vida, mucho. ¿Por qué ya no nos vas a ver? ¿Cómo le explicas a una niña que los adultos de su familia me corrieron? ¿Cómo decirle que sus papás me odiaban? Es complicado, Sofía, pero no es culpa tuya. Tú no hiciste nada malo. Mi papá dijo que te volviste mala, que los demandaste. Yo me tuve que proteger, hija. A veces los grandes hacen cosas malas y uno tiene que defenderse. Pero eres mi abue. Yo quería verte. Se me partió el alma. Yo también quería, mi vida, más que nada. Entonces ven, mañana es mi cumpleaños. Voy a cumplir 9 años. Ven, abue, por favor. No sabía qué decir. Ir allá era enfrentar a Marcos, a Jessica, tal vez hasta a Roberto. Era oír insultos, que me corrieran otra vez. Sofía, no sé si tus papás quieran. Yo sí quiero, y es mi cumple. Puedes venir, de veras. Su vocecita llena de esperanza me deshizo. Hija, déjame pensarlo, ¿sí? Yo te vuelvo a marcar. Ándale, abue, pero ven, por favor, ven. Colgué con el corazón hecho pedazos. Doña Chonita estaba en mi casa tomando café. Vio mi cara y me preguntó, ¿qué pasó, Catalina? Le conté todo. Me escuchó callada y luego me dijo, ¿y tú quieres ir? Quiero ver a mi nieta, pero no quiero que me humillen otra vez. Pues ve, pero ve preparada. Llévale un regalo a la niña, quédate lo necesario y te vas. No les debes nada a ellos, pero te debes a ti misma vivir sin remordimientos. Tenía razón. Esa noche salí y le compré un regalo a Sofía. Una muñeca que sabía que le iba a gustar, la envolví con mucho cariño. Al día siguiente, domingo, me arreglé. Me puse mi vestido más bonito, me pinté los labios y me recogí el pelo. Me miré al espejo y vi a una mujer diferente. Más flaca, más cansada, pero de pie, firme. Tomé el camión hasta la casa de Marcos. Mi corazón latía recio, pero iba. Por Sofía, por mí. Llegué allá cerca del mediodía. La casa estaba adornada con globos. Había niños jugando en el patio. Respiré hondo y toqué la puerta. Jessica abrió. En cuanto me vio, se le descompuso la cara. ¿Qué quieres aquí? Vine a ver a mi nieta, es su cumpleaños. No estás invitada. Ella me invitó. Jessica me iba a cerrar la puerta cuando Sofía salió corriendo. ¡Abue! ¡Viniste! Me abrazó fuerte y sentí que mi mundo entero se iluminaba. Abracé a esa niña como si fuera lo único que importaba. Y en ese momento, lo era. Vine, mi vida. ¡Feliz cumpleaños! Le di su regalo. Lo abrió ahí mismo, emocionada, y gritó de gusto al ver la muñeca. «Gracias, abue, me encantó». Marcos apareció en la puerta, con la cara igual de amarrada que su mujer. «Mamá, ¿qué está haciendo aquí?» «Vine a ver a mi nieta, solo eso. No me voy a quedar mucho. Solo quiero darle un abrazo e irme». Miró a Jessica, luego a mí. Se veía cansado, triste. «Está bien, pásale, pero sin líos». Pasé despacio. La casa estaba llena de gente, otros niños, otros adultos. Todos me miraron raro, como si fuera una intrusa. Me acerqué a la mesa donde estaba el pastel y los dulces. Sofía no me soltó de la mano. Me enseñó todo, me presentó con sus amiguitas, me platicó de la escuela, y por unos minutos se me olvidó todo. Solo importaba esa niña feliz. Hasta que llegó Roberto.
Entró por la puerta y me vio. Se detuvo. Nos quedamos mirando. Estaba más viejo, con poco pelo y más panza, ojeras profundas. Patricia no venía con él. Se me acercó. Mamá, Roberto. Sofía miró a uno y a otro, sintiendo la tensión. Voy a jugar allá, abue, y se fue corriendo. Nos quedamos solos, un silencio pesado. No sabía que vendría, dijo bajito. Sofía me invitó. Asintió. Se quedó callado un poco más y luego soltó. Patricia me dejó. Se llevó todo, hasta los muebles. Una parte de mí quiso decirle, te lo mereces, pero no lo hice. Solo escuché. Lo perdí todo, mamá. El terreno, la casa, la mujer, el respeto. Yo lo eché todo a perder. Estaba llorando, lágrimas rodándole por la cara, y no sentí lástima. Sentí tristeza. Tristeza por el hombre en que se había convertido, por el hijo que perdí. Roberto, no perdiste todo por el juicio. Lo perdiste porque trataste mal a quien te amaba. Me trataste como basura, y eso tiene consecuencias. Lo sé, sollozó. Lo sé, mamá, y lo siento, de veras. Lo miré. Por primera vez en años vi sinceridad. Ya no era la disculpa desesperada por ganar algo. Era arrepentimiento real. Pero el arrepentimiento no borra el dolor. No regresa el tiempo. Roberto, acepto tu disculpa. Pero aceptar no significa que las cosas vayan a ser como antes. Me lastimaste muy profundo. Lo sé. Sé que no merezco que me perdones. No es de merecer. Es de si yo puedo o no puedo darlo. Y ahorita no puedo. Tal vez algún día. Asintió con la cabeza. Se limpió la cara. Gracias por venir. Sofía está feliz. Hace mucho que no la veía tan contenta. Es una buena niña. Cuídala. No dejes que se vuelva lo que tú te volviste. Fue duro, pero era la verdad. No contestó. Solo se quedó ahí, con la cabeza baja. Me quedé media hora más. Vi a Sofía soplar las velitas. Luego me despedí. Abracé a mi nieta. Le di un beso en la frente. Abue, regresa pronto, ¿sí? Regreso, mi vida, en cuanto pueda. Salí de esa casa con el corazón dividido. Todavía dolía. Dolía mucho, pero había ido. Había dado la cara. Y había salido entera. Los meses que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa. Seguí con mi vida sencilla en el departamento, haciendo mis bordados, tomando café con doña Chonita, yendo al tianguis. Poco a poco, fui aprendiendo a vivir sin esperar nada de mis hijos, sin esperar llamadas, ni visitas, ni perdones. Y fue liberador. Sofía me marcaba a escondidas de vez en cuando. Platicábamos rápido. Me contaba de la escuela, de sus amigos. La oía con el corazón apretado, pero agradecida por esos minutos. Era lo que tenía, y estaba bien. Roberto trató de acercarse unas cuantas veces. Mandaba mensajes de vez en cuando, preguntaba cómo estaba. Yo le contestaba educada, pero cortito. No estaba lista para más. Quizás nunca lo esté. Y eso también está bien. El terreno que me habían robado, lo vendí. El licenciado Paulo me ayudó a encontrar un buen comprador que pagó lo justo. Con ese dinero, liquidé unas deuditas, le hice unos arreglos al departamento, compré muebles mejores y guardé una parte para cualquier emergencia, porque aprendí que uno nunca sabe qué viene. Año y medio después de todo, una tarde de octubre, estaba bordando en el descanso de la entrada cuando apareció Sofía. Solita. El corazón casi se me sale por la boca. «Sofía, ¿cómo llegaste aquí?» Me vine en el camión. Guardé la dirección que me diste en mi cumple. Una niña de 10 años tomando el camión sola para verme. No sabía si regañarla o abrazarla. ¿Sabe tu papá que estás aquí? No, pero necesitaba verte. Te traje algo. Sacó de su mochila un dibujo. Éramos ella y yo, de la mano, con un corazón grandote alrededor. Abajo decía, amo a mi abuelita. Me deshice. Lloré como no había llorado en mucho tiempo. Abracé a esa niña y le di gracias a Dios por tener todavía a alguien que me amaba de verdad. Yo también te amo, hija. Más que a nada. Le hablé a Marcos avisándole que estaba conmigo para que no se asustara. Fue por ella una hora después,
Cuando llegó, me miró de otra forma, más suave. Gracias por cuidarla, mamá. Sabe que siempre puede venir, asintió. Yo estaba mal, en todo. Usted no se merecía lo que le hicimos. No, no me lo merecía. Bajó la cabeza. Un día, si usted me deja, me gustaría tratar de nuevo. No como antes, sino diferente, mejor. Lo miré y volví a ver a mi hijo. No al monstruo que me lastimó, sino al niño que crié. Todavía había resentimiento, todavía dolía, pero había una puertita chiquita abriéndose. Un día, Marcos, tal vez un día. Hoy, a mis 75 años, vivo en paz. No es la vida que me imaginé de joven. No es la familia de ensueño que quise construir. Pero es la mía. Y aprendí que a veces la venganza más justa no es destruir a quien te hirió. Es reconstruirte tú misma. Me quitaron de la mesa. Yo puse mi propia mesa. Me robaron mi terreno. Lo recuperé y lo vendí para vivir mejor. Me humillaron. Levanté la cara y seguí adelante. No fue fácil. Hubo noches que lloré hasta quedarme dormida. Hubo días que quise tirar la toalla, pero no me rendí, porque yo merecía respeto, y si ellos no me lo iban a dar, me lo daba yo solita. Hoy bordo, vendo mis cosas, tomo café con mis amigas, veo a mi nieta cuando viene, y soy feliz. Una felicidad quieta, chiquita, pero de verdad. Si me estás escuchando ahorita, desde cualquier parte del mundo, quiero que sepas algo. Nunca es tarde para defenderte. Nunca es tarde para exigir respeto. Y nunca, de veras nunca, dejes que nadie, ni tu propia familia, te use como escalón. Porque al final, con la única persona que vas a dormir y rendir cuentas es contigo misma. Y yo duermo tranquila. Por fin, después de tantos años, duermo en paz. Si esta historia te llegó al corazón, deja un comentario aquí abajo. Cuéntame si tú también has pasado por algo parecido, si has tenido que elegir entre la familia y tu dignidad. Y si te gustó, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita. Tu apoyo ayuda mucho para que siga trayendo historias reales e importantes como esta. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.